Buenas tardes. Tengo el privilegio de estar sentado hoy aquí, probablemente cuestión de edad, pero estoy muy feliz de poder acompañar, que no presentar, a la doctora María Blasco, porque creo que todos la conocen, pero decir al menos algunas palabras sobre sus muy reconocidos y abundantes méritos. Bueno, María es doctora desde el año 93, donde hizo la tesis con Margarita Salas. Posteriormente hizo un postdoc en Estados Unidos, Nueva York, en el laboratorio Cold Spring Harbor, donde aisló el primer gen de la telomerasa de mamíferos y generó el primer knockout, el ratón knockout para la telomerasa. Regresó a España, estuvo un tiempo en el Consejo Superior y posteriormente se incorporó al CENIO, donde estuvo unos 8 o 10 años de subdirectora y posteriormente directora durante otros 10 años, o 15 casi. El Grupo de María ha realizado numerosas contribuciones fundamentales para comprender el papel de la biología de los telómeros en el envejecimiento, la tumorogénesis, la reparación del ADN y la epigenética, así como en la biología de las células madres adultas y de las células madres pluripotentes inducidas, además de la traslación de este conocimiento a estrategias terapéuticas y aplicaciones clínicas. Ha publicado más de 280 trabajos con un índice H superior a 100. Es miembro de EMBO, donde además formó parte de su consejo y recibió la medalla de oro. Fue el premio a líder global en el Foro Económico Mundial en el año 2006, distinguida con el premio al joven investigador de la Asociación Europea de Investigación del Cáncer, premio Steiner, muchos más premios, premio Ramón y Cajal de Investigación en Biología, premio de la Fundación Lilly, premio Miguel Catalán de la Trayectoria Científica por la Comunidad de Madrid, etc. Y ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Carlos III y por la Universidad de Murcia. María, te agradecemos que estés con nosotros y nos muestres tu conocimiento. Muchas gracias por la presentación. Me voy a poner en el atril para... Bueno, pues es un placer para mí estar aquí. No voy a hablaros de aterosclerosis porque no soy ninguna experta en enfermedad cardiovascular ni aterosclerosis. Soy una experta en telómeros y hemos estado estudiando el papel que tienen estas estructuras que protegen nuestro material genético en cáncer y envejecimiento. Y realmente el tema que me interesa a lo largo de estos casi 30 años que he estado estudiando este campo de los telómeros es entender el origen de las enfermedades que nos afectan cuando somos adultos. Y su origen está, de todas ellas, en el proceso de envejecimiento. Y aquí pues incluyen enfermedades que afectan a distintos órganos y tejidos. Yo voy a mencionar a lo largo de mi charla hoy sobre todo enfermedades fibróticas y cáncer también. Pero bueno, yo creo que lo que estudiamos en biología molecular del envejecimiento realmente vale o sería interesante para abordar cualquiera de las otras enfermedades del envejecimiento. Esa es la incidencia de cáncer en la población británica y podéis ver que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento. Aunque hay cáncer infantil, es muy poco frecuente, son enfermedades raras y la mayor parte de los cánceres aparecen a partir de los 40-50 años. Es decir, hay algo que tenemos que aprender de la biología del envejecimiento para entender el cáncer. Lo mismo si miramos fallo cardíaco, de nuevo en la población británica. Fallo cardíaco es muy raro antes de los 40-50 años, empieza a aumentar su incidencia a partir de los 40-50 años. Aquí traigo un estudio del CENIC, en este caso de placas ateróticas, y en este estudio miraron en distintas zonas del cuerpo y vieron que tanto en hombres como mujeres a partir de los 40 años empieza a haber estas placas ateróticas, es decir, y que están mucho antes de que haya una enfermedad. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento molecular está ocurriendo en nuestro organismo y desemboca al final en enfermedades, ¿no? Como pueda ser un fallo cardíaco o pueda ser una enfermedad neurodegenerativa, etc. Pero, ¿qué es lo que está subyaciendo a todas estas patologías del envejecimiento? La manera que tenemos de
de verlo, los científicos que estudiamos la biología molecular del envejecimiento, es que el envejecimiento es la causa realmente y que las distintas patologías son la consecuencia de estas causas, de esta causa que es el proceso de envejecimiento. El envejecimiento está determinado por los genes, por supuesto, pero sabemos que también los genes influyen por los hábitos de vida. Hemos escuchado una charla sobre obesidad, un ejemplo paradigmático, ¿no?, de enfermedad asociada a hábitos de vida, pero muchas otras también, ¿no? Entonces, si conocemos estas causas moleculares, podremos tener, por una parte, biomarcadores que nos ayuden a diagnosticar o a saber qué personas están en riesgo de desarrollar estas patologías, que es algo que realmente no tenemos de todas estas patologías, pero también podremos diseñar estrategias preventivas y terapéuticas, ¿no?, que ayuden a retrasar la aparición de estas enfermedades o incluso a poder tratarlas eficientemente y poder curarlas. Tenemos que pensar que no se puede curar todavía a día de hoy ninguna fibrosis, ni pulmonar, ni renal, ni hepática, no se pueden curar las enfermedades degenerativas todavía, no se puede revertir un infarto de miocardio. El cáncer quizás sea la enfermedad del envejecimiento donde más avances hay, porque es la que más se ha estudiado quizá a un nivel muy molecular, ¿no? Vamos, esto quiere decir que todavía queda mucho para aprender sobre este proceso de envejecimiento para tener nuevas opciones terapéuticas. ¿Cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento? En el año 2013 publicamos una revisión en la que participamos 3 investigadores españoles que ha tenido mucho impacto, que se llaman los rasgos del envejecimiento, y entre ellos está este acortamiento de las estructuras que protegen nuestros cromosomas, se llaman telómeros, están al final, y pensamos que es una causa primaria porque cuando estos telómeros se acortan, y se acortan debido a cómo está diseñada la vida, a cómo se copia el material genético, no se copia de manera íntegra, justo los extremos no se copian por completo, y cada vez que nuestras células se multiplican, estos telómeros son un poco más cortos. De tal manera que conforme envejecemos y nuestro cuerpo se tiene que regenerar, al final nos quedamos sin telómeros y esto desencadena otras causas moleculares del envejecimiento, como la inestabilidad genómica, la pérdida de capacidad de las células madre para regenerar los tejidos, que eso es algo que tiene que estar ocurriendo todo el rato para evitar la enfermedad. Llevan también la senescencia celular, disfunción mitocondrial, etc. Estas causas las hemos revisado recientemente con adicionales, pero de nuevo el acortamiento telomérico pensamos que es una de las causas moleculares primarias de por qué se produce el envejecimiento. No sería posible la vida realmente si no hubiera nada que fuera capaz de compensar este acortamiento telomérico, porque la primera generación, digamos, ya tendría unos telómeros muy cortos, la siguiente generación serían todavía más cortos y no sería posible mantener las especies realmente en la Tierra, no sería posible mantener la vida si no hubiera nada que compensara este acortamiento telomérico. Y esto se postuló en los años 80, 2 investigadoras, Carol Grader y Liz Blackburn, encontraron una actividad enzimática llamada telomerasa que es capaz de realargar los telómeros. Esto ocurre en el estadio embrionario de blastocisto, en todos los mamíferos, ahí se activa la telomerasa, los telómeros se resetean en este nuevo individuo y tras el nacimiento la telomerasa se silencia y los telómeros se empiezan a cortar. De tal manera que si midiéramos los telómeros en esta sala, veríamos que las personas más jóvenes tienen telómeros más largos que las personas más mayores. Y ahora sabemos que este acortamiento telomérico es limitante realmente, por una parte porque hay personas que tienen mutaciones en telomerasa y nacen con telómeros más cortos y van a desarrollar de manera prematura muchas de estas patologías del envejecimiento que están asociadas a la pérdida de capacidad de regeneración del organismo, es lo que se llaman las enfermedades de la biología de los telómeros. Y, por otra parte, también sabemos que personas que acorten sus telómeros más rápido tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de otras enfermedades. También que hábitos de vida o condiciones como la obesidad pueden afectar a esta velocidad de acortamiento telomérico. ¿Qué ocurre con el cáncer? He dicho al principio que el cáncer es también una enfermedad asociada al envejecimiento, por lo menos los cánceres adultos. Y el cáncer escapa a este destino que tienen las células sanas de envejecer. Las células del cáncer son capaces de dividirse de manera indefinida, son potencialmente inmortales. Y
Y esto es porque tienen que reactivar en algún momento la telomerasa. Es decir, el 90% de todos los tipos de cáncer activa esta actividad telomerasa para ser capaces de sostener el crecimiento tumoral. Y los tumores que no activan telomerasa lo hacen con otra alternativa, que es recombinando los telómeros. Pero lo más común es la activación de la telomerasa. De ahí el interés también de estudiar los telómeros en cáncer, que esto es algo que todavía no está en la clínica, en el tratamiento del cáncer. Una de las propiedades más universales del cáncer, si no la más universal, que es su capacidad de multiplicarse de manera indefinida, todavía no se está tratando en la clínica con inhibidores de telomerasa. Hay algunos, pero muy pocos, o destruyendo la estructura de los telómeros, etc. Eso es algo que todavía queda pendiente. La longitud telomérica se ha propuesto, como he dicho, como un biomarcador de este proceso de envejecimiento. También sabemos que los telómeros son limitantes son limitantes para la vida, que causan enfermedades del envejecimiento, porque generamos, antes de que se descubrieran estas enfermedades humanas, generamos unos ratones que no tenían telomerasa y vimos que esto era suficiente para causar el envejecimiento en estos ratones. Por lo tanto, si los telómeros los acortamos artificialmente, se acorta la vida. Y si los alargamos artificialmente, que esto lo hicimos después, en 2008, también retrasamos el envejecimiento en ratones y lo que hacemos es realmente retrasar todas las patologías del envejecimiento. Ahora pondré un ejemplo, pero en estos ratones básicamente a los 2 años, que sería un ratón ya muy mayor, pues tienen el aspecto y la fisiología de un ratón joven todavía. O sea, somos capaces de retrasar el envejecimiento, lo cual indica que estos telómeros realmente son importantes en el proceso de envejecimiento. ¿Cómo de general es esto? La naturaleza, los humanos y los ratones son los únicos que envejecen debido al acortamiento telomérico, o esto es algo general en las distintas especies. Y aquí lo que hicimos fue comparar especies de aves y mamíferos, que son distantes en la evolución, para ver si había algún parámetro relacionado con los telómeros que pudiera explicar su longevidad. Y vimos que la velocidad de acortamiento telomérico de las distintas especies predice la longevidad de la especie. Incluso se puede ajustar a una función matemática que se llama ley potencial, que sería una especie de, no ley, no sé si utilizar la palabra ley, pero una especie de rasgo general que explica la longevidad de muchas especies. Otros autores han añadido más especies y, de nuevo, la velocidad de acortamiento de los telómeros es indicativo de esta longevidad, de la capacidad de vida de una especie. ¿Qué podemos hacer si hay telómeros cortos? Hemos mostrado que son esenciales para el envejecimiento, que seguramente subyacen a muchas patologías del envejecimiento. Podemos desarrollar alguna estrategia terapéutica para alargarlos en el organismo adulto. Y lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de terapia génica. Esto lo hicimos en colaboración con Fátima Boix, de la Universitat Autónoma de Barcelona, que es una experta en terapia génica. Y lo que hicimos fue utilizar virus adenoasociados con el gen de la telomerasa en ratones. Primero hicimos un experimento muy simple, que era simplemente hacer una inyección intravenosa en estos ratones normales, ratones wild types, y ver si retrasábamos el envejecimiento o no, simplemente con una inyección intravenosa con telomerasa. Y lo que vimos es que retrasábamos no una, sino todas las patologías asociadas al envejecimiento que mirábamos en estos ratones, incluido el cáncer. Tenían desde menos declive cognitivo, mejor piel, mejor tolerancia a la glucosa, mejor función neuromuscular, etc. Y esto era con solo un tratamiento con esta telomerasa. Obviamente no estamos haciendo esto para vivir más, sino para ver si este tipo de estrategias podrían ser útiles para tratar enfermedades del envejecimiento. De todas maneras, aquí pongo algo importante, pongo cáncer retrasado. He dicho antes que la telomerasa tiene que activarse en el cáncer para que el cáncer sea realmente cáncer y pueda crecer indefinidamente y pueda ser una enfermedad peligrosa. Sin embargo, aquí estoy diciendo que cuando un ratón tiene telómeros largos, está más protegido del cáncer. Y esto es porque el cáncer es una enfermedad que surge de la acumulación de mutaciones, de la inestabilidad cromosómica, etc. Y si mantenemos los telómeros largos, pues esto retrasa la inestabilidad
genómica y cromosómica que es necesario para el desarrollo del cáncer. De todas maneras, pensamos, bueno, ¿y por qué entonces si tener telómeros largos es tan bueno, por qué no tenemos telómeros más largos, ¿no? ¿Por qué tenemos la longitud de telómeros que tenemos y no tenemos unos telómeros más largos? Entonces, para contestar esta pregunta, lo que hicimos fue generar unos ratones que los creamos con el doble de los telómeros de lo normal. Esto no lo hicimos poniendo más telomerasa, sino con un truco epigenético. Supongo que sabéis, bueno, lo he dicho antes, que los telómeros se alargan en el blastocisto, en el estado de blastocisto, pero sabéis de esta técnica que se llama reprogramación nuclear, que se pueden coger células adultas y con factores de transcripción se pueden reprogramar a células pluripotentes, iguales que las que hay en el blastocisto, que son capaces de dar lugar a un organismo entero. Entonces, en mi grupo descubrimos que cuando estas células pluripotentes las manteníamos multiplicándose en el laboratorio, los telómeros crecían más allá de la longitud natural de los telómeros de una especie. Conseguíamos tener células pluripotentes con el doble de telómeros, y a esto las llamamos células pluripotentes con telómeros ultralargos, y las usamos para generar ratones que tuvieran telómeros ultralargos. ¿Cómo hicimos esto? Cogimos embriones de 8 células, les agregamos células pluripotentes o con telómeros normales o con telómeros ultralargos, y esto no sabíamos qué iba a pasar, pero vimos que daban lugar a los distintos órganos y tejidos de un ratón. Este es un corte del ojo del ratón. Podéis ver en verde las células que se derivan de las células pluripotentes con telómeros ultralargos, y en rojo veis los telómeros, y se ve a simple vista que los telómeros de estas zonas que derivan de las células pluripotentes con telómeros ultralargos son mucho más largos. ¿Qué hicimos aquí? Generar unos ratones quiméricos donde muchas de sus células, hasta el 100% de sus células, tenían telómeros mucho más largos de lo normal. Y lo que vimos es que se retrasaban de nuevo todas las distintas patologías. Cuando teníamos ratones quiméricos del 30 al 70% de sus células que empezaban con telómeros mucho más largos de lo normal, veíamos que vivían más, tenían menos cáncer, incluso si inducíamos cáncer había menos cáncer, y si generábamos ratones que eran 100% con sus células con unos telómeros más largos de lo normal, además vimos que había una protección contra el envejecimiento metabólico, había mejor tolerancia a la glucosa, eran ratones más delgados, manteniendo la masa muscular, es decir, tendrían menos tendencia a la obesidad y tenían mejor metabolismo. Todo esto indica que, bueno, pues que estos telómeros son importantes para el envejecimiento, y que si no tenemos telómeros más largos seguramente es porque nuestra especie en la naturaleza no duraba más de 40 años o incluso menos, y teníamos telómeros más que suficientes para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues lo que estamos haciendo ahora en mi grupo es utilizar esta estrategia terapéutica para ver efectos terapéuticos en modelos de enfermedad humana. Primero lo probamos en enfermedad cardiovascular, en modelos de ratón de infarto de miocardio, y vimos que el tratamiento con telomerasa en este modelo de infarto de miocardio protegía de muerte por infarto. Después lo probamos en modelos de anemia aplásica, en ratones, también anemia aplásica producida por telómeros cortos. Veíamos que también se aumentaba la supervivencia de estos ratones cuando tratábamos con telomerasa, y más recientemente nos estamos enfocando en fibrosis pulmonar, renal y hepática. Voy a mencionar fibrosis pulmonar y fibrosis renal. Fibrosis pulmonar, sabemos que, bueno, estas diapositivas para mostrar la importancia de la fibrosis, que es una condición que subyace muchas patologías humanas, que sabemos muy poco sobre su origen, poquísimo, que no sabemos cómo parar o revertir. Y esto es una de las cosas que queremos hacer en mi grupo, es entender el origen de esta fibrosis, ¿no? Para prevenirla y para tratarla. Y una de las claves viene de estas familias que he dicho, estos casos familiares de mutaciones en telomerasa. Una de las patologías que desarrollan es fibrosis pulmonar idiopática. Eso fue la primera vez que se puso a los telómeros como origen causal de la fibrosis pulmonar.
Lo que pensamos ahora es que estos telómeros cortos en el pulmón sinergizan con daño al pulmón, que viene de fumar, de la contaminación, etc. Cuando los telómeros son cortos, he dicho antes que esto bloquea la capacidad de las células madre para regenerar el daño, con lo cual si hay daño y no hay regeneración, porque los telómeros son cortos, ocurre la inflamación, la fibrosis. La fibrosis se trata hoy en día con fármacos que se llaman pirfenidona o nintedanib, pero no curan a los pacientes, ningún paciente se cura de fibrosis. Pensamos que es porque siguen estando el origen, los telómeros cortos, y esto impide la capacidad de regeneración de las células del pulmón. En colaboración con AstraZeneca, Estados Unidos, tratamos de identificar cuál era la célula del pulmón donde importan los telómeros cortos. ¿Son cualquier célula del pulmón o hay alguna célula donde cuando se acortan los telómeros esto produce fibrosis? Y lo que hicimos fue inducir disfunción telomérica en distintos tipos celulares del pulmón. Esto se puede hacer haciendo ratones donde quitamos un gen de protección del telómero específicamente en esas células. Y los resultados fueron muy claros. Solo cuando inducíamos disfunción telomérica en las células alveolares tipo 2 había fibrosis pulmonar. Si lo hacíamos en fibroblastos no había fibrosis pulmonar, en las células que se llaman CLAP tampoco, en las células basales tampoco. Por lo tanto, este es el tipo celular que tendríamos que activar la telomerasa para evitar fibrosis pulmonar o para parar la progresión de fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos. Esto lo hemos hecho en ratones, con esta terapia génica, targeteamos esta telomerasa, las células alveolares tipo 2 y diagnosticamos los ratones con fibrosis por CT y aquellos que tenían fibrosis los tratamos o bien con un vector vacío o con la terapia génica con telomerasa. Los que tratamos con el vector vacío progresaron todos a una fibrosis pulmonar severa y los que tratamos con telomerasa, es que el puntero no funciona. La mitad no tenían fibrosis y la otra mitad había disminuido considerablemente, ¿no? Con lo cual, cuando aislábamos estas células alveolares tipo 2 por sorting de estos pulmones, veíamos que se activaba la telomerasa y que se rescataban las rutas de fibrosis, inflamación y de daño en el ADN, ¿no? Con lo cual, esto apoya un modelo donde estos telómeros cortos realmente estarían en el origen de la patología y solo podrá haber, o es la manera que tenemos de pensar, tratamientos efectivos contra esta enfermedad si realmente se va al origen, ¿no? Esto es algo que sabemos perfectamente de las enfermedades infecciosas. La única manera de prevenirlas o curarlas es ir al germen de origen. Lo mismo ocurre con las enfermedades del envejecimiento. Entonces nos preocupaba de nuevo el cáncer. Si al activar la telomerasa podíamos estar a lo mejor curando la fibrosis, pero a lo largo de los años quizá esto favoreciera el cáncer. Y entonces lo que hicimos fue hacer un experimento para poder ver esto en ratones, que fue a la vez que poníamos telomerasa activar un oncogen que se llama KRAS. El oncogen KRAS está mutado en cáncer de pulmón, también de páncreas, y ver si el poner telomerasa estaba aumentando la incidencia de cáncer de pulmón. Y el resultado fue claro, poner telomerasa no alteraba para nada la historia natural de estos tumores producidos por KRAS y por lo tanto, por lo menos en ratones, incluso cuando ponemos un oncogen, esa terapia con telomerasa no produce más cáncer y en el experimento de longevidad que os he enseñado antes, de hecho veíamos menos cáncer. Por lo tanto, esta estrategia de activación de telomerasa con terapia génica, que puede ser con vectores de DNA o pueden ser RNAs en partículas lipídicas, sería la activación de telomerasa, aumenta la longevidad en ratones porque retrasa todas las patologías, tiene efectos terapéuticos en distintas patologías, todo en modelos animales. He hablado de infarto de miocardio, anemia plástica, fibrosis pulmonar, y no vemos que esto aumente la incidencia de cáncer. Esto llevó a que creáramos una compañía para hacer esto en humanos, para desarrollar los vectores en humanos, que se llama Telomere Therapeutics y que está desarrollando la terapia para humanos. Quizá esto es muy específico, pero lo quería poner como un ejemplo de que quizá no todas las patologías
que tienen asociadas a mutaciones en los telómeros se puedan curar con una terapia génica con telomerasa. Y aquí hablo de un ejemplo de una mutación que se encontró en pacientes, en casos familiares de fibrosis pulmonar, en una proteína del telómero que se llama POT1. Esto igual es muy específico, pero es una proteína muy importante del telómero que quiere decir Protection of Telomeres 1. Cuando esta proteína está mutada normalmente en cáncer, y lo que ocurre cuando está mutada en cáncer es que permite un mayor acceso de la telomerasa al telómero y bueno, pues hay casos familiares de cáncer con mutaciones en POT1, etc. Pero aquí estoy hablando de una mutación en esta misma proteína que producía envejecimiento, producía fibrosis. Entonces quisimos averiguar cuál era el papel de esta proteína en la función de los telómeros para entender la patología humana y para entender si esto podría también ser tratado, por ejemplo, con terapia génica con telomerasa. Y entonces vimos que en ratones ocurría exactamente lo mismo que en humanos. Los ratones que llevaban esta mutación tenían telómeros más cortos, igual que los humanos, y de hecho eran con generaciones crecientes, si no hay telomerasas, lo que he dicho antes, los telómeros son cada vez más cortos hasta que no se puede mantener la especie, en este caso la cepa de ratones, y ocurría lo mismo con POT1. Yo sé que esto es un poco quizá demasiado específico, pero es para decir simplemente que tener esta mutación equivalía a como no tener telomerasa, porque era exactamente el mismo fenotipo que los ratones que desarrollamos, que no tenían telomerasa, y por lo tanto, digamos que la conclusión de esto sería que hay que estudiar las mutaciones en humanos, en la función de los telómeros, porque quizá no todas las mutaciones, no todas estas mutaciones se puedan rescatar con la activación de telómeras. Este es uno de estos casos. La otra patología que mi grupo ha demostrado el papel importante de los telómeros en su origen es la fibrosis renal. Fibrosis renal es una enfermedad muy prevalente, conocemos factores ambientales, etcétera, que afectan, pero no sabemos cómo curarla. La única manera de tratar una fibrosis renal es con un trasplante de riñón y es importante conocer su origen. Y aquí, ¿como cuánto tiempo me queda? Pues que muy bien. Entonces, es que he perdido un poco la noción del tiempo porque es una charla larga. Pero bueno, aquí lo que hicimos fue ver si los telómeros cortos estaban en el origen de la enfermedad. Para eso lo que hicimos fue tratar a los ratones. Si tú tratas a un ratón con ácido fólico, se induce fibrosis renal. Es un agente que daña el riñón. Entonces lo que hicimos fue buscar una dosis de ácido fólico que no dañara el riñón de un ratón wild type. Y después pusimos esa misma dosis a ratones que tenían telómeros cortos. Y lo que vimos es que solo cuando los ratones tenían telómeros cortos, esta dosis de ácido fólico producía fibrosis renal. Y con un aumento de marcadores de fibrosis. Y bueno, pudimos demostrar que realmente los telómeros cortos están también en el origen de la fibrosis renal y que de hecho además descubrimos algo que no esperábamos, pero que es algo que a lo mejor no habéis oído hablar de ello, pero que está muy de moda, que se llama el mesenquimal drift, que es que en las enfermedades, en el cáncer y en las enfermedades del envejecimiento ocurre una transformación en la identidad de las células de epitelial hacia mesenquimal, y esto se piensa que es un rasgo también fundamental de muchas de las patologías asociadas al envejecimiento. Desde luego de las patologías fibróticas, como la fibrosis renal, pulmonar, seguramente infarto de miocardio, ahora mismo no lo sé, pero seguramente, no sé si se ha mirado, seguramente también. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí de nuevo es mirar cuál es la célula de origen de la fibrosis renal asociada a telómeros cortos, y de nuevo encontramos algo parecido a lo que encontramos en el pulmón. No sé si os recordáis que no eran los fibroblastos, a pesar de que la enfermedad es una fibrosis, sino que eran las células epiteliales del pulmón. Y en el riñón vemos lo mismo. No son los fibroblastos ni los pericitos, que son también un tipo de fibroblastos,
sino que son las células epiteliales del riñón o las células basales del riñón las que cuando inducimos ahí disfunción telomérica hay fibrosis. Por lo tanto, pensamos que identificar el origen celular y molecular de estas patologías nos dará biomarcadores que ayuden realmente al diagnóstico temprano y también estrategias terapéuticas que funcionen en el futuro. Esto lo voy a pasar. A ver. Ok, y voy a ir terminando con COVID, que ahora nos hemos olvidado todos un poco del COVID, pero cuando apareció esta enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, algunas de las primeras noticias eran pues que los pacientes que tenían COVID desarrollaban fibrosis pulmonar, fibrosis renal, que se tenían que trasplantar de pulmón o de riñón. Eran algunas de las primeras cosas que empezamos a saber de esta enfermedad. Curiosamente, el virus SARS-CoV-2 infecta las células alveolares tipo 2 del pulmón y curiosamente es un virus que mata más con cada década de vida, al contrario que otros virus, como la gripe. Entonces, rápidamente nosotros pensamos, bueno, seguramente una de las causas por las cuales COVID mataba más conforme aumentaba la edad del paciente, produciendo graves problemas en el pulmón, era porque estos pacientes más mayores tenían telómeros más cortos en las células alveolares tipo 2, que son las que infectaba el virus, destruía, y por lo tanto esto podía ser la causa y el origen de esto. En medio de la pandemia era muy difícil conseguir muestras de sangre, pero las conseguimos del Hospital de Campaña de la Comunidad de Madrid y pudimos ver que realmente había una correlación entre enfermedad más severa y telómeros más cortos en estos pacientes. Posteriormente, otro grupo en Bélgica vio lo mismo. Posteriormente, en colaboración con el Hospital de Valdecilla de Santander, conseguimos muestras de pulmón de pacientes que habían pasado o no el COVID. Todo esto son antes de las vacunas, obviamente, y estas muestras las tenían porque eran muestras de cáncer de pulmón. Entonces eran las zonas del pulmón sanas, que no tenían cáncer, de pacientes que habían pasado o no COVID. Y entonces aquí pudimos ver que los que habían pasado COVID tenían más fibrosis, con marcadores de fibrosis, y veíamos que la fibrosis correlacionaba con la longitud telomérica. Pensamos que quizá uno de los mecanismos por los cuales se producía enfermedad pulmonar, no el único, también se producían reacciones inflamatorias, etcétera, era los telómeros cortos. Y de hecho, ahora mismo hay muchas personas que tienen fibrosis pulmonar como consecuencia del COVID y que pensamos que podrían beneficiarse también de esta activación de telomerasa. Este es mi grupo en el CENIO y la financiación de mi grupo a lo largo de estos años. No sé si hay preguntas, espero que sí. Dado el horario, no van a haber preguntas. Ha sido una magnífica clausura del programa científico de este también magnífico congreso, por lo cual quiero felicitar a los organizadores, Rosa y Alfredo. Muchas gracias.